El 12 de junio de 2021, alrededor de la 1 del mediodía, bajo una vieja acacia de la reserva de Masai Mara, un león se tumbó en el suelo y ya no volvió a levantarse. No murió en combate, no lo despedazaron sus rivales, no lo derribó la enfermedad, no lo secó el hambre. Simplemente se echó a la sombra, estiró las pesadas patas, apoyó la cabeza en el polvo y dejó de respirar. A su lado no había ninguna coalición vencedora, no había un cuerpo abandonado, despedazado por las hienas al amanecer. Había un macho viejo que había llegado a los 14 años y que murió mientras dormía bajo un árbol, como mueren solo aquellos a quienes les ha tocado una suerte increíble, casi indecente. Sobre el cuerpo temblaba el aire recalentado. A lo lejos, sin volverse, pasaban los ñus, esos mismos que durante toda su vida fueron para este león y su manada pan y guerra a la vez. Las hienas aún no se habían acercado. El polvo se posaba despacio sobre la melena inmóvil. Y si a su lado no hubiera habido personas que conocían a esta fiera de vista, todo habría terminado de forma tan anónima como termina para miles de leones. Un cuerpo, la hierba, los carroñeros al amanecer y, una estación después, ningún recuerdo. Pero a este león lo conocían, siguieron su vida durante años, lo grabaron, lo reconocían por una sola cicatriz sobre el ojo, y por eso su muerte no fue una desaparición, sino el final de una historia. Recuerden esta escena, una muerte tranquila bajo una acacia no es la norma para un león. Es una excepción tan rara que, por ella, los humanos llamaron leyenda a esta fiera y siguieron su destino durante casi 15 años. Estamos acostumbrados a llamar rey al león, rey de los animales, dueño de la sabana, la cima, y es una mentira hermosa. Porque si el león es un rey cuya corona se sostiene sobre hombros ajenos. Se paga con la sangre de crías ajenas y le concede a su dueño, de media, apenas 2 o 3 años de poder antes de que lo derroquen y lo maten. La verdadera historia del león no es una historia sobre la grandeza. Es una historia sobre lo corto y lo caro que resulta estar en la cima, y sobre lo que le ocurre a quien paga ese precio demasiado tiempo. A aquel león bajo la acacia lo llamaban cicatriz, en inglés Scarface, por la profunda marca sobre el ojo derecho. Nació en Masai Mara, alrededor del año 2007, y no nació solo. En aquella camada había 4 hermanos. Los llamarían Cicatriz, Morani, Sikyo y Hunter, y juntos se convertirían en una de las coaliciones de machos más famosas que ha visto esta llanura. La gente les daría un apodo, los 4 mosqueteros, pero todo eso vendría después. Al principio había 4 cachorros rojizos e idénticos entre la hierba alta, sin melena todavía, sin nombre, sin territorio, solo con una ley común que aún no comprendían. En solitario, ninguno de ellos sobreviviría como rey. Su fuerza no estaba en los colmillos, su fuerza estaba en que eran 4. De momento eran solo cachorros que querían una cosa: comer, jugar y mantenerse cerca de su madre. Aún no sabían que habían nacido en un mundo con una fecha de caducidad estricta, donde el derecho a la vida hay que arrancarlo 2 veces, primero al hambre y a los machos adultos ajenos, y después al tiempo. Pero ese deseo, mantenerse juntos, conservar lo suyo, se convertiría en el motor de todo el destino de Cicatriz. Toda su vida intentaría conservar, primero su lugar junto a sus hermanos, luego el territorio, luego la manada, luego sus propias crías. Y todo este episodio trata de lo que cuesta conservar. Y aquí empieza la verdadera pregunta del episodio, esa por la que vale la pena quedarse. No cómo de grande y fuerte es el león, sino otra mucho más incómoda. Si el poder del león es tan frágil, si casi todos los machos de la sabana terminan en el destierro, con heridas y muertos a manos de rivales más jóvenes, entonces, ¿cómo consiguió una fiera llamada Cicatriz burlar esa ley y morir no bajo unos colmillos, sino a la sombra de viejo? Para entender lo que logró, hay que entender primero contra qué iba.
y él iba contra la estructura misma del poder de los leones. Un macho adulto de león pesa alrededor de 180 kilogramos. Su rugido, en una noche tranquila, se oye a una distancia de hasta 8 kilómetros. No es un grito de furia, es la declaración de una frontera, una valla sonora alrededor del territorio. La melena, oscura y densa, no es un adorno, sino un escudo para el cuello y una señal. Soy fuerte, resisto. Es peligroso acercarse. Todo en el cuerpo del león habla de poderío, y precisamente eso confunde. Miramos la melena, el tamaño, el rugido y vemos a un rey. No vemos el reloj que corre dentro de él desde el día en que tomó una manada. Porque el león es casi el único felino verdaderamente social del planeta. No es solitario como el tigre o el leopardo. Vive en manada, varias hembras emparentadas, sus crías y por encima uno o varios machos adultos. Y esa estructura que parece una familia es en realidad una alianza política temporal que alguien intenta destruir constantemente desde fuera. Y ese invitado de arriba no es un detalle, sino todo el drama de la vida del león condensado en una sola figura. El tigre, el leopardo, el jaguar viven y mueren solos, y la soledad es su norma. El león tomó otro camino, lo apostó todo al grupo. La manada le da lo que no tienen los felinos solitarios. Caza conjunta de presas grandes, defensa común del territorio, cría de los pequeños bajo varios pares de ojos. Pero esa apuesta por el grupo tiene su reverso. Si la fuerza está en el grupo, también el poder dentro de él es objeto de lucha constante. Por el lugar de arriba se pelea, se arrebata, se paga. La sociabilidad que alimenta al león es la misma que hace tan inestable su trono. Las hembras de la manada son el núcleo, sedentario y permanente. Nacen aquí, cazan aquí, envejecen aquí. Son ellas quienes consiguen la mayor parte del alimento, son ellas quienes crían a la descendencia. Son ellas el poder verdadero e insustituible de esta tierra. Y los machos de arriba son intercambiables. Un invitado que llegó, arrancó por la fuerza el derecho a dejar descendencia, retuvo ese trono poco tiempo y fue expulsado por el siguiente, más joven y más feroz. Cicatriz y sus hermanos nacieron dentro de este sistema, y desde el primer día pendía sobre ellos una ley que no habían elegido. Para ser rey no basta con nacer león. Hay que crecer, abandonar la manada natal, sobrevivir al destierro, encontrar un territorio ajeno, arrancárselo a otros machos y retenerlo el tiempo suficiente para que tus propias crías lleguen a valerse por sí mismas antes de que aparezca quien las matará a todas. La mayoría de los machos muere en ese camino. Simplemente no vemos esas muertes. Los documentales nos muestran al vencedor sobre una roca, a la luz del ocaso, con la melena al viento. Casi nunca muestran a los que perdieron, y los que pierden son muchísimos más que los reyes. Aquel león bajo la acacia llegó a viejo. Solo eso ya lo convierte en una anomalía. Pero para entender hasta qué punto es imposible, hay que bajar del nivel de la hermosa silueta al atardecer hacia cómo funciona de verdad ese poder, hacia la aritmética, las coaliciones y la brevísima fecha de caducidad de cualquier león rey. Hacia ahí vamos ahora, hacia las reglas del mundo en que nació Cicatriz, unas reglas que desde el principio jugaban en su contra. La primera de ellas, y quizá la más cruel, la aprendió siendo cachorro sin comprenderlo. En el mundo de los leones no se puede ser rey en solitario. Para llegar a ser rey, el león primero tiene que dejar de ser hijo. El macho joven crece en la manada de su madre hasta los 2 o 3 años, más o menos. Mientras es pequeño, lo toleran, pero en cuanto su melena empieza a oscurecerse y su cuerpo a ganar masa adulta, los machos adultos que encabezan la manada dejan de ver en él a un niño y ven a un futuro competidor, y lo expulsan. El adolescente, que todavía no sabe defender un territorio, se queda fuera de toda protección, en un estado que los investigadores llaman nómada. Un nómada es un león sin dirección. No tiene un pedazo de tierra que pueda llamar suyo.
no tiene hembras, no tiene una retaguardia a la que retirarse. Cada noche se duerme en territorio ajeno, donde los dueños, al encontrarlo, no lo van a tolerar. Caza solo o con sus hermanos, y en solitario un león consigue mucho menos que una manada actuando junta. Las grandes presas de la sabana, el búfalo, la cebra, el ñu adulto, están hechas para la caza en equipo, no para un macho solitario. Por eso el nómada pasa hambre a menudo, recibe golpes a menudo, va herido a menudo. Esos años son un cedazo. Deja pasar a muy pocos. La vida nómada es la versión leonina del infierno. Sin territorio, sin manada, sin presa constante, sin retaguardia. El macho joven vaga por tierras ajenas, donde cada león adulto es un enemigo y cada cacería es en solitario y a medias. Es en esta etapa donde muere una enorme proporción de los machos, no de viejos, de hambre, de heridas, a manos de dueños más fuertes de territorios ajenos a los que se acercó demasiado. Y aquí queda claro por qué 4 cachorros entre la hierba no eran solo una camada, sino la salvación los unos de los otros. Los machos de león no se van al destierro solos, sino junto a sus hermanos y primos. Forman una coalición, una alianza de combate de machos que juntos van de un lado a otro, juntos cazan, juntos atacan y juntos un día intentarán tomar una manada ajena. Y el tamaño de esa alianza lo decide casi todo. Las largas observaciones de campo dan una aritmética implacable. Un macho solitario está casi condenado. De 29 solitarios, solo uno logró asentarse junto a una manada. Las parejas se defienden incomparablemente mejor, alrededor de 13 de 26, los tríos cerca de 9 de 17, y las coaliciones de 4 o más machos vencen casi siempre, 16 de 20 conseguían territorio. Escuchen bien esa distancia. 1 de 29 frente a 16 de 20, entre esos números está toda la diferencia entre una muerte anónima entre los arbustos y una corona. Y a Cicatriz le tocó la mejor carta posible. Nació en una coalición de 4. Los 4 mosqueteros no eran un apodo bonito. Eran una configuración estadísticamente casi invencible. Para los 4 hermanos de Masai Mara, eso significaba algo sencillo. Mientras se mantuvieran juntos, la llanura tendría que contar con ellos. Su rugido nocturno se fundía en un coro común, y para cualquier coalición ajena, ese coro era una advertencia. Aquí no hay 2 machos cansados, aquí hay 4. Cuantas más voces en la frontera, menos aspirantes a poner esa frontera a prueba. Ese coro nocturno no es solo una amenaza, también es un recuento. Por el rugido, los leones saben a distancia cuántos machos defienden el territorio vecino y con cuánta seguridad. Una coalición joven, al oír en la oscuridad 4 voces potentes en lugar de 1 o 2, recibe una señal exacta. Por esta tierra habrá que pelear de verdad, y lo más probable, perder. Así el rugido funciona como un censo de fuerzas sin una sola gota de sangre, y durante años mantiene a los extraños a distancia con el puro sonido. Mientras haya 4 voces en la frontera, muchos combates ni siquiera empiezan. Pero una coalición grande tiene un precio del que no hablan las imágenes hermosas. 4 machos son 4 bocas hambrientas, 4 caracteres, 4 voluntades que deben actuar como una sola. Los hermanos se ven obligados a repartir no solo el peligro, sino también el derecho a dejar descendencia, los mejores bocados y el territorio. La coalición es fuerte exactamente mientras se mantiene unida. En cuanto se agrieta, por la edad, por las heridas, por la muerte de uno de los suyos, la fuerza se derrumba a la misma velocidad a la que se acumuló. Mientras la alianza es sólida, la coalición busca una manada, y, al encontrarla, la toma por la fuerza. No es un cortejo, es un golpe de estado. Los machos recién llegados entran en combate con quienes mantienen la manada en ese momento. A veces los viejos dueños se marchan solos, al sentir que no van a resistir. A veces la lucha es en serio, y las heridas de ella quedan de por vida.
Fue precisamente en una pelea territorial así, alrededor del año 2012, cuando Cicatriz recibió aquella marca sobre el ojo que le dio su nombre. Su rostro se convirtió en el mapa de sus guerras antes incluso de envejecer. Esa cicatriz se convertiría en su nombre y en su pasaporte. Por ella lo reconocerían turistas, guías y cámaras. Por ella lo distinguirían de cientos de otros machos de la llanura. A muy pocos leones salvajes les toca un nombre propio. A Cicatriz se lo dio la guerra. Tras tomar la manada, la coalición obtiene aquello por lo que se hizo todo: un territorio con hembras y el derecho a continuar su linaje. Cicatriz y sus hermanos entraron en la historia de la región a través de una de las manadas más filmadas de Masai Mara, la manada del pantano, la famosa Mars Pride, a la que durante años siguieron guardas, fotógrafos y equipos de rodaje, incluidos los proyectos de la Corporación Británica de Radiodifusión, la BBC. Gracias a esas cámaras conocemos el destino de Cicatriz con nombres y fechas, y no como una ficha impersonal sobre la especie. Vale la pena detenerse en a quién toma exactamente una coalición. La manada son, ante todo, hembras unidas por parentesco, y son ellas, no los machos melenudos, quienes consiguen la mayor parte del alimento. Las leonas cazan juntas, rodeando a la presa, y es su trabajo coordinado el que alimenta a todos, a las crías y a los propios reyes de la frontera. El macho es más grande y más fuerte en el combate, pero en la caza diaria es más gorrón que proveedor. Su trabajo es otro: no alimentar a la manada, sino defender el derecho de esa manada a existir. Por eso, el relevo de los machos de arriba no es un relevo de proveedor. Es un relevo de quien sostiene el muro. Y cada relevo así se paga con sangre. Y ahora el león tiene todo lo que solemos llamar reino: tierra, manada, un rugido a 8 kilómetros a la redonda, una silueta melenuda sobre una roca. Parece que se ha alcanzado la cima, pero es justo en ese momento cuando se pone en marcha el reloj, porque el plazo medio durante el cual una coalición de machos retiene una manada es de apenas 2 o 3 años. A menudo los machos alcanzan a criar una sola camada antes de ser relevados. 2 o 3 años, no décadas, no de por vida. La corona se le entrega al león en alquiler, y el plazo del alquiler es más corto que la infancia de una persona. Piénsenlo bien, lo que eso significa para la propia fiera. El león pasa los primeros 2 o 3 años de vida como cría en la manada, otros varios años como nómada, mordisqueándose el derecho a al menos intentarlo. Y cuando por fin toma el trono, se le conceden de media apenas 2 o 3 años en él, menos de lo que él mismo fue cachorro. Todo un ascenso de media vida a cambio de un plazo más corto que una sola infancia humana. Y después cuesta abajo. Las hembras seguirán en esta tierra también dentro de 10 años. Los machos, casi con toda seguridad, no. En algún lugar cercano, entre la hierba alta, ya deambula la siguiente coalición de hermanos jóvenes. Son más jóvenes, están más hambrientos. Van por la misma tierra, por las mismas hembras, y cuando lleguen, harán con la manada de Cicatriz lo que hace con cualquier manada cada coalición nueva. Precisamente eso, lo que hacen en primer lugar al llegar al poder, es el detalle más oscuro de todo el poder de los leones. Y a él nos acercamos ya de lleno. El poder de los leones tiene un motor del que no se habla a los niños. Se llama infanticidio, la matanza de las crías. Cuando una coalición nueva toma una manada, lo primero que hacen los machos recién llegados es matar a todos los cachorros pequeños que dejaron los dueños anteriores. No en un arrebato de furia, a sangre fría, de forma sistemática, porque así está construida la biología del poder. Durante mucho tiempo los observadores no quisieron creerlo. Parecía que la matanza de crías era un fallo, una anomalía, la crueldad de fieras concretas. Pero cuanto más tiempo llevaban los científicos observando el campo, más claro quedaba. No es un fallo, sino una parte del funcionamiento normal de la sociedad leonina. No una excepción, sino una regla.
no furia, sino una estrategia inscrita en la mecánica misma de cómo se transmite el poder en este mundo. La lógica es cruel e impecable. Mientras la hembra amamanta a sus crías, no está lista para una descendencia nueva. No dejará que el macho se acerque. Para los nuevos dueños, eso significa que meses de un plazo precioso, pagado con sangre, se desperdician criando hijos ajenos. Pero basta con matar a los cachorros para que la hembra, en cuestión de días o semanas, esté de nuevo lista para aparearse. Ya con los nuevos machos, ya por la sangre de ellos. Los biólogos lo llaman regreso al celo. Al perder a las crías, la hembra deja de amamantarlas. Su cuerpo, en cuestión de días o semanas, vuelve a estar listo para aparearse, y los nuevos machos obtienen aquello por lo que mataron. Desde la lógica ciega de la reproducción, funciona a la perfección. Los genes de los recién llegados desplazan los genes del rey derrocado a la máxima velocidad. Aquí no hay crueldad en el sentido humano. Hay un mecanismo afinado durante millones de años, en el que gana quien antes convierta a la hembra ajena en madre de sus propias crías. Así la matanza de la descendencia ajena se convierte en una forma de acelerar la propia. Cada león que llega al poder empieza su reino con la muerte de los hijos de su predecesor. Y cada rey que se va pierde no solo el trono, sino también a todas sus crías que no alcanzaron a crecer. Las matará quien venga después. Por eso la mortalidad de los cachorros es tan terrible. Las investigaciones de campo en distintas partes de África muestran que hasta la mitad de los cachorros no llega al año, y en algunas zonas hasta 2/3. Y la causa principal y única de esas muertes no son las hienas, ni el hambre, ni las enfermedades. Son otros leones machos, que matan a las crías al tomar la manada. Lo más fácil es imaginarlo a través de una escena que se repite miles de veces en la sabana. La leona esconde a sus cachorros recién nacidos entre la hierba densa o entre las rocas, apartados de la manada, y las primeras semanas los lleva en la boca de un sitio a otro para que el olor no delate el escondite. Se va a cazar dejándolos solos, y el mayor peligro para esos ovillos ciegos no es el leopardo ni la hiena. Es un león macho adulto que no es su padre. Si el territorio acaba de ser tomado por una coalición nueva, el destino de esa camada está decidido incluso antes de que las crías abran los ojos. Ahora vuelvan a Cicatriz. Al tomar la manada del pantano, los 4 mosqueteros no obtuvieron solo hembras y tierra. Obtuvieron crías a las que había que defender a cualquier precio, porque tras esos cachorros ya iban quienes, por esa misma ley, estaban obligados a matarlos. Y aquí se ve el verdadero sentido de la coalición. Las hembras de la manada cazan, consiguen, alimentan, son la estructura portante de este mundo. Pero no pueden, ellas solas, repeler a los machos adultos recién llegados. El muro que se alza entre los cachorros pequeños y sus verdugos son los padres. Son los cuerpos melenudos en la frontera del territorio. Es el rugido a 8 kilómetros que cada noche repite a los extraños. Aquí no se pasa, aquí hay dueños. Mientras la coalición es fuerte, ese muro se mantiene. Los cachorros crecen bajo su amparo. Es precisamente para ese amparo para lo que hacía falta la alianza de 4. Cuantos más machos defiendan la frontera, más tiempo viven los hijos dentro de ella. La fuerza de la coalición no va de gloria, va, literalmente, de cuántas crías alcanzan a crecer antes de que rompan el muro. Y ese muro tiene un precio exacto en unidades de tiempo. Para que un cachorro se vuelva independiente y deje de depender de la protección de los padres, hacen falta alrededor de 1 año y medio o 2 años. Todo ese tiempo el muro debe mantenerse sin interrupción. Un solo fallo, una sola frontera perdida, y todo el trabajo se pone a cero. Por eso la fuerza de una coalición no se mide por la belleza de la melena, sino por si es capaz de mantener la defensa sin pausas el tiempo suficiente para que los hijos crezcan. 4 cuerpos mantienen esa defensa más tiempo que 2. En eso consiste todo el sentido de la hermandad de Cicatriz.
Pero el muro, hecho de cuerpos vivos, tiene un enemigo al que no se ahuyenta con un rugido. Ese enemigo es el tiempo. Cada año de poder envejece a los machos de la coalición. Las heridas de las peleas territoriales, como la marca sobre el ojo de cicatriz, no cicatrizan sin dejar huella. Los colmillos se desgastan, los músculos pierden su antigua fuerza explosiva. Y en el horizonte siempre hay una coalición joven para la que los dueños que envejecen no son una leyenda, sino un simple obstáculo entre ellos y la tierra con hembras. Y ahí está toda la trampa de la corona del león. Para criar, aunque sea una sola camada hasta la independencia, los machos necesitan retener la manada unos 2 años seguidos. Pero el plazo medio de su poder son esos mismos 2 o 3 años. Eso significa que casi cada león rey vive al filo mismo, alcanzar a criar a sus hijos un poco más rápido de lo que a él mismo lo derrocan, y matan a esos hijos. La franja entre la victoria y la catástrofe tiene el grosor de una sola estación. Y aquí se esconde una simetría amarga. Esa misma ley que hizo rey a Cicatriz, la fuerza de la coalición, el derecho a tomar la manada, el derecho a defender a sus crías, es la misma ley que un día lo condenará. El infanticidio, el plazo breve, el relevo despiadado del poder no trabajan para el león en general, sino para el león joven. Contra el que envejece se vuelven por completo. Cicatriz subió por esa escalera, y por ella misma le tocaría caer. Cicatriz y sus hermanos sostuvieron esa franja más tiempo que la mayoría. Una coalición de 4 les daba un margen de resistencia que no tienen ni los solitarios ni las parejas. Mientras Morani, Sikio y Hunter estuvieron a su lado, el muro se mantuvo en pie. 4 cuerpos en la frontera son 4 oportunidades de repeler a los extraños, 4 rugidos que se funden en uno, 4 razones para que las coaliciones jóvenes busquen tierra más fácil. Pero precisamente porque todo se sostenía sobre la alianza de 4, la principal amenaza para Cicatriz no estaba fuera. Estaba dentro de la propia estructura de su fuerza. La coalición que lo hizo rey estaba formada por hermanos vivos, que envejecían mortales, y el día en que fueran menos, todas las reglas que acabamos de repasar se volverían contra él mismo. Ese día se acercaba, y cuando llegó, la historia de Cicatriz dejó de ser una historia de ascenso y se convirtió en la historia de cuánto tiempo puede aguantar un solo león cuando el muro que lo rodea empieza a derrumbarse. A una coalición no la mata un solo golpe, la desmonta el tiempo, hermano a hermano. Rara vez pensamos en los leones como seres que envejecen. En nuestra imaginación, el león es eternamente joven, melenudo, sobre una roca, al atardecer. Pero el verdadero enemigo del rey no llega por donde se lo espera. No está en los colmillos del rival, está en su propio cuerpo, que año tras año pierde lo que hacía invencible a esta fiera. El león vive de su cuerpo hasta el final, no tiene reservas, ni herencia, ni aliados, salvo su propia coalición. Su capital es la masa, los músculos, los colmillos, el cuello melenudo y la capacidad de ganar un combate cara a cara. Todo eso se deteriora. Los colmillos con los que desgarraba presas y enemigos se embotan y se rompen. Las heridas recibidas en las peleas por la frontera se acumulan y no pasan sin dejar rastro. La velocidad con la que antes derribaba a un rival se esfuma, y en algún momento el león, todavía enorme y melenudo, deja de ser lo que aparenta. Para entender lo que le ocurría a Cicatriz, vale la pena salir un momento de Masai Mara, hacia allí donde el poder de los leones se midió no en años, sino en décadas. En el ecosistema vecino, en el Serengeti, un equipo de investigadores dirigido por Craig Packer observó a los leones desde finales de los años 70. A lo largo de muchos años, según datos que abarcan el periodo desde 1974 hasta 2012, los científicos siguieron el destino de 471 coaliciones, de 796 machos. Es una de las observaciones continuas más largas de depredadores salvajes en la historia de la ciencia. No una sola expedición, no una sola estación,
sino décadas en las que los investigadores conocían a los leones por su nombre, seguían quién derrocaba a quién aguantaba cuánto, de quién sobrevivían las crías. Son precisamente esos datos de muchos años los que convierten dramas aislados en ley. Una coalición derrocada es un caso. Cientos de coaliciones derrocadas seguidas ya son la estructura de un mundo. Y Cicatriz fue toda su vida una excepción viviente a esa estructura. No porque las reglas no lo alcanzaran, sino porque una y otra vez lograba aplazar su cumplimiento, estación tras estación, alejando el día que para un macho medio llega el doble, el triple de pronto. 796 machos. Y de esa enorme muestra se compone siempre el mismo patrón implacable. Una coalición consigue una manada, la retiene poco tiempo, envejece y cede ante la siguiente, una y otra vez, generación tras generación. Reyes hay muchos, pero ninguno es eterno. En este mundo el poder no se hereda ni se retiene para siempre. Se arrebata en círculo, y cada círculo está pagado con la muerte de los dueños anteriores y de sus crías. Es precisamente sobre el fondo de esta estadística cuando se ve hasta qué punto era anómalo Cicatriz. Porque el reloj que corría dentro de él desde el momento en que tomó la manada debería haberse parado mucho antes. 2 o 3 años, ese es el plazo concedido a una coalición media. Cicatriz, en cambio, siguió siendo una fuerza en Masai Mara año tras año, mucho más allá de la fecha de caducidad habitual de un león rey. Aguantaba cuando, por todas las reglas, hacía tiempo que deberían haberlo derrocado. Cada estación de más en el trono era para él una batalla ganada contra la estadística. Allí donde un macho medio hacía tiempo que estaría derrocado y muerto, Cicatriz seguía siendo el dueño. Lo reconocían en las mismas zonas de la llanura año tras año, una constancia rara, casi impensable, para una fiera cuyo papel es por naturaleza temporal. Para la llanura se convirtió en una especie de punto de referencia. Mientras Cicatriz mantenía la frontera, una parte de Masai Mara seguía siendo la misma de una estación a otra. Pero cada exceso de plazo tiene un precio, y hubo que pagarlo uno a uno. La alianza de 4, eso que hacía casi invencibles a los mosqueteros, no puede durar para siempre, porque está hecha de cuerpos mortales. Año tras año, la coalición, antes completa, se fue quedando rala. Los hermanos, que compartían con Cicatriz cada pelea y cada frontera, envejecían con él, perdían fuerza con él, se marchaban, unos antes, otros después. Y con la marcha de cada uno de ellos, el muro en la frontera del territorio se acortaba en un cuerpo. Ahí está el punto de inflexión, el momento tras el cual el antiguo equilibrio se volvió imposible. Mientras los hermanos eran 4, Cicatriz formaba parte de una fuerza con la que contaba toda la llanura. Cuando fueron menos, empezó a convertirse en lo más temible que existe en la sabana para un macho, en un león que envejece y cuya coalición ya no es la de antes. Y un macho que envejece, solitario o casi solitario, es el blanco grande más vulnerable de todo el ecosistema. Las coaliciones jóvenes leen esa debilidad sin error. Para ellas, un poder ralo y envejecido no es un obstáculo, sino una invitación. Y esa invitación no queda sin respuesta. En la sabana siempre hay coaliciones jóvenes en busca, desterrados de ayer que han pasado el cedazo de la vida nómada y están listos para tomar lo suyo. Para ellos, el poder ralo de un rey que envejece es precisamente esa oportunidad por la que pasaron años de hambre y de peleas. La debilidad de arriba la huelen más rápido de lo que un humano alcanza a notar que el león ha envejecido. Y aquí la aritmética que repasábamos antes se vuelve contra el propio Cicatriz. En su día fue 1 de 4, 16 oportunidades de 20, una victoria casi garantizada. Ahora, con cada hermano que se iba, resbalaba hacia abajo por esa misma escala, hacia el trío, hacia la pareja, hacia el solitario. Hacia ese mismo 1 de 29 para el que el mundo vuelve a ser hostil por todos los lados.
Por las leyes de esta llanura, lo que venía después debía ser el final estándar, repetido 1000 veces. Llega una coalición joven. El viejo rey, ya sin hermanos a su espalda, no puede mantener la frontera. Lo derriban, lo hieren, lo echan. A sus crías las matan los nuevos dueños para empezar su círculo. Y a él mismo, herido, sin territorio, lo remata el hambre, una infección o el siguiente choque, del que ya no saldrá. Así se va la inmensa mayoría de los machos, no a la sombra, bajo un árbol, en el polvo, bajo colmillos ajenos, tras perderlo todo en una sola estación. Casi nunca vemos esos finales en pantalla. Las cámaras aman el ascenso y el poder, no la lenta extinción de un macho derrocado en algún matorral, lejos de la manada. De ahí que se sostenga el mito del rey eterno. Vemos a los leones en su cima y no vemos a dónde van a parar después. Y van a parar, salvo rarísimas excepciones, precisamente allí, a una muerte solitaria y no filmada de vencido. Cicatriz llegó a rozar ese final, envejecido, cubierto de cicatrices, con una coalición cada vez más rala a su espalda, se convirtió justo en ese blanco que este mundo destruye sin piedad. Todo lo que hemos repasado, el plazo breve de alquiler, el infanticidio, el relevo despiadado de las coaliciones, ahora apuntaba personalmente contra él, y aún así aguantaba. Aguantaba cuando las reglas exigían su caída. ¿Cómo? A esa pregunta no hay una única respuesta limpia. Ahí están el margen que le dio una coalición fuerte en la juventud y la suerte, y la tenacidad terca de una fiera concreta, cuyo destino la gente siguió hasta el último día. Pero mientras Cicatriz se aferraba a su tierra frente a rivales jóvenes, a las fronteras de su mundo se acercaba otra amenaza, una contra la que no ayudan ni los hermanos, ni la melena, ni el rugido. Una amenaza que mata a los leones no de uno en uno, sino por manadas enteras. Y su nombre es el hombre. Hay un enemigo contra el que es impotente cualquier coalición. No sale a un combate territorial, no responde con un rugido, no se lo ahuyenta de la frontera. Llega con una carcasa envenenada, con un lazo de alambre o con un fusil, y tras él no queda un rey herido, tras él queda una manada vacía. Mientras hablábamos del poder dentro del mundo leonino, de hermanos, rivales, crías, la amenaza seguía siendo proporcional. León contra león, fuerza contra fuerza, todo según las reglas de la llanura. Pero por encima de esas reglas hay otro nivel más, y en él se decide el destino ya no de un rey concreto, sino de toda la especie, y en ese nivel el león pierde. Los números son fríos, pero hay que oírlos enteros. Hoy, en toda la naturaleza salvaje, quedan alrededor de 20.000 leones africanos, no millones, 20.000. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza clasifica al león como especie vulnerable. En las 3 últimas generaciones, la población de leones ha caído en más del 40%. Y esto no es historia antigua, ocurre a lo largo de la vida de una sola persona. Para sentir este desplome, comparen 2 generaciones. Quien vivió a mediados del siglo pasado habitaba un planeta donde los leones se contaban por centenares de miles y ocupaban espacios inmensos. Su nieto vive en un planeta donde quedan alrededor de 20.000, apretujados en islas dispersas de tierra salvaje. En el tiempo que cabe en la memoria de una sola familia, el rey de los animales pasó de habitante común de la sabana a especie a la que los guardas cuentan uno por uno. Pero ni siquiera esos números transmiten toda la magnitud de la pérdida. Mucho más terrible es otra cosa. El león ha desaparecido de la tierra que un día fue suya. Hasta hace poco, en términos históricos, los leones vivían casi por toda África y llegaban mucho más allá de sus límites. Hoy ocupan solo una pequeña parte de su antigua área. Según las estimaciones actuales, alrededor de un 7 u 8% de la tierra que era leonina. Más de 9/10 partes del reino han desaparecido. No es que la corona pasara a otro león, ha desaparecido el país mismo que gobernaba esta fiera. Y no es una metáfora.
Los leones vivían en su día no solo por toda el África al sur del Sáhara, sino también en Oriente Próximo, en el suroeste de Asia e incluso en el sur de Europa en la antigüedad. Poblaciones enteras, linajes enteros de esta fiera desaparecieron por completo, sin dejar nada salvo imágenes en la piedra y en las viejas crónicas. Lo que hoy llamamos con la palabra león es un fragmento superviviente de un mundo antaño inmenso, que malvive en una pequeña fracción de su antigua tierra. Y ahí está el verdadero vuelco del mito. Llamamos al león dueño de la sabana. Pero el dueño ha perdido su casa, y la ha perdido no en un combate justo con un igual, sino bajo la presión de una especie que no tiene ni melena ni colmillos. Las causas de esta pérdida convergen en un punto, allí donde termina la tierra del león y empieza la tierra del hombre. Crecen los asentamientos y los pastos, se fragmenta y se estrecha el territorio salvaje. La presa salvaje escasea, y el león hambriento sale hacia el ganado. Y un león que ha matado una vaca, para el ganadero no es una leyenda ni un símbolo. Es la ruina, y la respuesta suele ser una: envenenar, rematar, quitar de en medio. Aquí el león no tiene ni una sola oportunidad de responder según sus reglas. Contra un rival puede salir a combatir, mostrar la melena, rugir, poner en la lucha todo el poderío de su cuerpo. Contra una carcasa envenenada todo eso es inútil. La melena no protege del veneno, el rugido no ahuyenta un lazo de alambre escondido en la hierba. La fuerza que el león afiló durante millones de años para la guerra con otros leones no funciona contra ese único enemigo que ahora decide el destino de la especie. El rey de la sabana está desarmado justo allí donde se decide si vivirá. Así es como mueren no machos aislados, sino manadas enteras de golpe. Una carcasa envenenada no distingue quién es rey y quién cachorro. Mata al que comió primero, al que comió después y a los que llegaron a rebañar. Un solo cebo así es capaz de borrar de la sabana lo que una coalición de machos construyó y defendió durante años. Todo aquello de lo que hablábamos, el duro precio de la coalición, los ataques repelidos de los rivales, las crías criadas al amparo del muro, puede desaparecer en una sola noche, sin un solo combate de leones. Y lo más amargo de todo es su cotidianidad. No se trata de villanos, se trata de una persona que perdió una vaca, su único bien, y defiende lo que tiene. Desde su lado no es una guerra con el rey de los animales, sino un intento de sobrevivir. Precisamente por eso el conflicto es tan difícil de detener. No nace del odio al león, sino de la simple falta de espacio donde el león y el hombre pudieran no cruzarse. Cuanta menos tierra salvaje y menos presa salvaje quedan, más a menudo chocan esos dos mundos, y más a menudo pierde el león. Y aquí los dos niveles de amenaza de los que hablamos por separado se juntan en uno. Cuando el hombre elimina a los machos adultos, con veneno, con lazo o con fusil, en la llanura se acelera bruscamente el relevo de las coaliciones. Y cada relevo de poder fuera de tiempo desata una nueva ola de infanticidio. Los machos llegados matan a las crías ajenas. Así la muerte de unos pocos leones adultos se convierte en la muerte de toda una generación de cachorros a los que esos adultos podrían haber amparado. La presión del hombre no solo mata fieras aisladas, descoyunta la propia y frágil mecánica del poder leonino, acelerando ese torbellino sangriento que de por sí casi no le deja a los machos la oportunidad de envejecer. Y sobre este fondo se ve con especial claridad qué criatura estuvimos a punto de perder bajo el nombre de Rey de los Animales. Esa misma imagen que nos mira desde escudos, banderas y monedas es, en realidad, una fiera cuyo poder es breve, cuya mortalidad de crías es monstruosa, cuya coalición es mortal y cuyo reino se ha encogido hasta unos pocos puntos de lo que fue. Adoramos el símbolo de la fuerza, mientras expulsamos de la tierra a quien lo encarna. Masai Mara, donde vivió toda su vida cicatriz, es una de esas islas donde aún se puede ver al león tal como era. Pero precisamente porque es una isla,
Cada león conocido allí cuenta. Cada coalición, cada manada está bajo la vigilancia de guardas, fotógrafos, equipos de rodaje. A los leones se los graba, se los estudia, se los conoce por su nombre no solo por las imágenes hermosas, sino también porque una especie encogida hasta las islas hay que contarla uno por uno. Y esa atención minuciosa tiene también su reverso luminoso. Precisamente porque a cada león de aquí lo conocen, el destino de fieras concretas puede seguirse entero, desde su primera aparición en cámara hasta el último día. Observadores, guardas y fotógrafos llevan de hecho una crónica de la vida de manadas y coaliciones concretas. Sin esa crónica, Cicatriz habría quedado como uno más de los machos anónimos de la llanura. Gracias a ella podemos hablar de él como de una personalidad con un principio, un centro y un final de su historia, y a través de ese único destino ver el destino de toda la especie. Y sobre este fondo, el destino de un macho marcado deja de ser solo la historia de una fiera. Cicatriz nació en un mundo en el que al león le habían arrebatado 9/10 partes de su reino. Sostuvo su pedazo de tierra no solo frente a rivales jóvenes, sino también sobre el fondo de una especie que se retira por todo el continente. Su larga vida no es solo suerte personal. Es también el hecho de que la vivió en uno de los pocos lugares donde al león todavía se le permite envejecer. Y siendo así, volvamos a donde empezamos, a la vieja acacia, al mediodía ardiente del 12 de junio, al último día de un león que consiguió vivir a pesar de casi todas las reglas que acabamos de repasar. Volvamos bajo aquella acacia. El 12 de junio de 2021, alrededor de la 1 del mediodía, el calor, la sombra, un viejo león se echa en el polvo y ya no se levanta. Ahora sabemos lo que hay detrás de esta escena. Y sabemos por qué es imposible. Por todas las reglas que hemos repasado, este día no debería haber ocurrido. Un león macho no debe llegar a viejo. Su plazo en el trono son 2 o 3 años. Su coalición es mortal y tarde o temprano se queda rala. El macho que envejece pierde el territorio, las crías y por lo general la vida misma, bajo los colmillos de los más jóvenes. Y por encima de todo eso, además, una especie retirada hasta unos pocos puntos de su antigua tierra, donde una carcasa envenenada es capaz de borrar una manada entera en una noche. En un mundo así, morir de viejo, a la sombra, mientras se duerme, de una pieza, es ganar una lotería en la que casi todos los boletos son perdedores. Vale la pena enumerar de nuevo todo lo que debería haberlo matado antes. La juventud nómada, que cegó a la mayoría de sus coetáneos. Las peleas territoriales, una de las cuales le dejó una cicatriz junto al ojo mismo, un poco distinto, y habría perdido la vista o la vida. Las coaliciones jóvenes que año tras año ponían a prueba su frontera, su propio cuerpo que envejecía, la coalición de hermanos cada vez más rala, y por encima de todo, las carcasas envenenadas y los lazos en el borde de la reserva, que matan sin distinguir. Cada una de estas fuerzas, por separado, es capaz de segar la vida de un león. Cicatriz pasó a través de todas y sobrevivió, y aún así Cicatriz sacó ese boleto. Vivió alrededor de 14 años, una edad a la que llegan muy pocos machos salvajes. Su dominio en Masai Mara se convirtió en uno de los más largos y minuciosamente documentados de toda la historia de las observaciones de leones de esta región. La cicatriz sobre el ojo, recibida alrededor del año 2012, en una pelea territorial, la llevó el resto de su vida como una firma bajo sus guerras. Lo grabaron durante años, gracias a las cámaras, incluidos los proyectos de la Corporación Británica de Radiodifusión. Conocemos no una ficha impersonal sobre la especie, sino el destino de una sola fiera, con nombre, con principio y con final. En este sentido, se convirtió en algo más que un macho afortunado. Se convirtió en una ventana. A través de su vida, millones de personas que nunca estuvieron en Masai Mara vieron cómo está construido de verdad el poder de los leones.
no un retrato de gala del rey, sino el trabajo largo, duro y cubierto de cicatrices de conservar lo suyo. No interpretaba el papel de rey, lo pagaba, cada estación, hasta el final. La gente le dio un nombre que él no pidió y lo incluyó en películas que nunca verá. Pero detrás de ese nombre no hay una invención. Detrás hay una fiera real, que atravesó de verdad todo aquello de lo que trató este relato. El nacimiento en una coalición, el destierro, la guerra por una manada, la defensa de las crías, la vejez al filo y la rarísima muerte por el tiempo, y no por los colmillos. El 12 de junio de 2021 ese destino terminó como no termina casi el de ningún león. No lo derrocaron, no lo remató una coalición joven, no lo retiró un cebo envenenado, murió él solo, bajo un árbol, de viejo, a una edad a la que la mayoría de los suyos hacía tiempo que yacerían olvidados en la hierba. Las hienas, que en otro destino habrían despedazado su cuerpo en el anonimato, esta vez llegaron tarde a la historia. Su muerte se notó, se supo de ella, se le dio despedida. Para un león macho salvaje eso es un lujo casi imposible, irse sin ser olvidado. Piensen en lo rara que es esta desenlace. De los cientos de machos que pasaron por esta llanura a lo largo de los años de observación, solo unos pocos se van así, enteros, viejos, en su propia sombra. Los demás se disuelven en la hierba, en el anonimato, y el mundo nunca sabe cómo terminó exactamente su breve poder. Cicatriz resultó ser esa rarísima excepción cuyo final se vio y se recordó. Así se cierra la pregunta que planteamos al principio. Preguntábamos, si el poder del león es tan frágil, ¿cómo consiguió un león llamado Cicatriz burlar la ley y morir a la sombra, y no bajo unos colmillos? Ahora la respuesta se ve entera. No burló la ley. La pagó por completo, con heridas, con hermanos perdidos, con años al filo mismo, y aún así llegó hasta ese desenlace rarísimo que esa ley casi no le deja a nadie. No lo salvó la invencibilidad, lo salvó el mejor arranque posible, una coalición fuerte de 4, la tenacidad terca y uno de los pocos lugares de la tierra donde al león todavía se le permite envejecer. Y quizás sea eso, precisamente, la lección principal de su destino. La longevidad de Cicatriz no fue el milagro de un solo individuo fuerte en el vacío. Fue posible porque a su alrededor todavía quedaba un pedazo de mundo construido de tal modo que un león pudiera vivir una vida completa. Quita ese pedazo y ninguna fuerza, ninguna coalición, ninguna tenacidad lo habrían salvado. El destino de la fiera más resistente depende, al final, de si le queda tierra. Y aquí conviene soltar para siempre el viejo cuento. El león no es el rey eterno sobre una roca. El león es un gobernante con un plazo corto, sangriento y prestado, cuya corona se sostiene sobre sus hermanos, se paga con la muerte de crías ajenas y le cuenta a su dueño unas pocas estaciones. La verdadera grandeza del león no está en que supuestamente reine para siempre, está en lo que cuesta cada año de más de ese poder, y en lo rara vez que alguien logra vivir tantos como para echarse a la sombra por su propia voluntad. Cada año de su poder son las peleas perdidas de alguien, las crías muertas de alguien, el territorio perdido de alguien. El trono sobre el que yacía bajo la acacia estaba construido sobre eso. Y la historia honesta del león no aparta la vista de ese precio. Está hecha precisamente de él. La grandeza aquí no está en la ausencia de sangre, sino en cuánto hay que atravesar y sobrepagar para vivir esos años que a otros no se les conceden en absoluto. Recuerden no la silueta melenuda al atardecer. Recuerden al viejo macho marcado bajo la acacia en el mediodía ardiente. Sostuvo su pedazo de tierra más tiempo del que permitían las reglas. Sobrevivió a sus hermanos, a sus rivales y a su propia fecha de caducidad. Y se echó a la sombra no como un vencido, sino como un superviviente, que para un león es casi lo mismo que la inmortalidad. No dejó tras de sí un reino eterno. Los reinos eternos no existen para los leones. Dejó otra cosa, la prueba de que incluso en un mundo con una ley tan cruel,
Una sola fiera puede llevar su plazo prestado hasta el final mismo y no entregarlo por la fuerza. No es una victoria sobre la ley, es el máximo que la ley permite, y Cicatriz lo tomó. La corona del león es frágil, casi siempre se rompe antes de que su dueño alcance a envejecer. Pero una vez, bajo una vieja acacia de Masai Mara, un león la llevó hasta el final, y eso, y no el mito del rey eterno, es la historia más poderosa que se puede contar sobre un león.